Hola, ¿cómo están todos? Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, un tema habitual que generalmente, digamos, genera muchas preguntas en el laboratorio clínico y que son las infecciones urinarias y los urocultivos. Dos temas, urocultivos e infecciones urinarias. Y para eso, con la doctora Betiana Suárez, convocamos a la doctora Viviana Ruiz Díaz, nefrouróloga del Servicio de Nefrología de la Facultad, y vamos a debatir, vamos a hablar un poquitito de todo este tema. Antes de comenzar a hablar de lleno del tema de urocultivos e infecciones urinarias, me gustaría quizás ponernos en contextos principalmente en dos miradas distintas. La mirada bacteriológica, nosotros como laboratorio veterinario, laboratorio de bacteriología, que procesamos urocultivos, y una mirada más clínica. Entonces fíjense que vamos a hablar de dos miradas distintas sobre un mismo tema, pero que las dos tenemos que lograr enfocarlas a un punto final que obviamente es un tratamiento correcto y atención del paciente en forma correcta. Por lo tanto, esto nos genera bastante charlas con Viviana. Hemos tenido prácticamente todas las semanas, venimos hablando de urocultivos, que sería quizás más bacteriológico, y de infecciones urinarias, ¿no? Un punto más bien clínico. Y otra parte importante también es que entendamos, todos los que hacen clínica, todos los que hacemos laboratorio, cuál es la sensibilidad y especificidad de un urocultivo. ¿De qué depende la sensibilidad y especificidad? Y bueno, para eso tenemos a Betiana Suárez, que nos va a hablar de la toma de muestra, porque la sensibilidad y especificidad es muy dependiente de la toma de muestra. Entonces, si queremos tener éxito diagnóstico, obviamente tenemos que partir de una buena toma de muestra. Así que, contanos, a ver, Betiana, ¿de qué depende entonces esa sensibilidad y especificidad y cómo podemos lograr mejorarla y qué posibilidades tenemos como indicaciones al veterinario clínico para que tome correctamente una toma de muestra para urocultivo? Sí, Doc. Esto es un tema que es muy importante porque esto depende de la calidad que nosotros vamos a obtener en el resultado final. Tengamos siempre en cuenta que la fase preanalítica es el punto crítico del proceso diagnóstico y sobre todo es el eslabón más vulnerable del proceso microbiológico. Entonces, a modo de recordatorio, vamos a ver las tres formas que tenemos de tomar la muestra y vamos a debatir un poquito qué vamos a ver en cada muestra y a qué resultado podemos llegar. Recordemos que las tres que tenemos puede ser a través de un chorro medio, del sondaje uretral o de la cistocentesis. Con respecto al chorro medio, es la que más utilizamos en la clínica diaria, es la que le indicamos al tutor que realice, pero tenemos que tener algo en cuenta. Quizás no es la mejor opción para lo que es un urocultivo. No significa que no la podamos realizar, pero por ahí sí es más adecuada quizás para un análisis de orina donde tengamos que ver un pH, una proteinuria, una glucosuria. Ese tipo de determinaciones podemos hacerlas sin problema. Sí hacemos un descarte de la primera porción cuando tomamos la orina, pero siempre tengamos en cuenta que hay un arrastre de células y de contaminantes o de flora bacteriana que es no patógena, porque pasa por ciertas estructuras como ser el prepucio, la vejiga, donde puede llegar a contaminarse y el resultado después es algo que tenemos que tener en cuenta. Repito, no es que no lo podamos utilizar, pero tenemos que prestar mucha atención en la interpretación del resultado que vamos a obtener con esa muestra. Sí, esto es importante también porque desde el laboratorio microbiológico, cuando viene correctamente confeccionada la orden, donde dice que fue juntada con chorro medio,
Si la muestra fue bien conservada, que es la principal indicación que le vamos a dar al veterinario, porque envían muestras con de chorro medio, digamos, no es que están inhabilitadas. Es lo que más se envía, sí. Es lo que más se envía. Sí. Entonces, ¿qué cuidados tenemos que tener preanalíticos con esa muestra de chorro medio? Es principalmente la cadena de frío, es decir, cortarle el metabolismo a las bacterias para que no sigan creciendo. Ahora, cuando sembramos en el laboratorio, identificamos generalmente cuáles son las bacterias que fueron arrastradas por este chorro medio. Es decir, después vamos quizás a ver algunas fotos donde les voy a poder explicar mejor. A lo que voy es esto, ¿no? Que si la muestra fue correctamente conservada, desde el laboratorio podemos identificarla. Totalmente. Por eso también vamos a ver otro tipo de método que es por sondaje. Normalmente cuando realizamos este método es una técnica invasiva y tenemos un riesgo de introducir infecciones. Pero acá se abre algo. ¿Hay menor contaminación a la hora de tomar este tipo de muestras? ¿Tenemos menos error en el resultado obtenido? ¿O eso es muy sujeto a la interpretación diagnóstica? Justamente charlábamos con Viviana, que ella por lo menos siempre pide que sea preferentemente por chorro medio que por sondaje. Vivi. Sí, en realidad, a ver, sabemos, vos vas a hablar después de otro tipo de métodos de toma de muestra que son los de elección, pero si uno tiene que elegir entre el sondaje uretral y el chorro medio lo que me permite es justamente, si descartan la primer porción de la micción, arrastra también parte de esa contaminación. Entonces, a mi criterio es un chorro un poco más limpio que de otra forma, con el sondaje también nosotros podemos arrastrar hacia el interior de la vejiga algunos microorganismos. Que en realidad, si el paciente tiene un reflejo de la micción normal, no va a traer ningún inconveniente porque luego lo va a eliminar. Exacto. Pero para la toma de muestra en sí a veces puede complicar un poquito. Perfecto. El otro método que vos hacías mención en realidad es la cistocentesis, que es el gol estándar para todo lo que es infecciones urinarias y urocultivo, sobre todo. Es la muestra más estéril que podemos conseguir y hay, por supuesto, poco riesgo de contaminación, pero tenemos que tener en cuenta que está contraindicado en presencia de ciertos tumores, en cistitis enfitematosa, porque puede sembrar cuando hagamos ese tipo de método, y también en las vejigas que son neurogénicas por la flacidez que se produce del orificio. Entonces, no siempre vamos a poder acudir a este tipo de técnica. Con respecto de lo que dijo Javier, acá tenemos algunos ejemplos del sedimento urinario. Acá lo que podemos ver, hay muchas células epiteliales planas que seguramente provienen de vejiga de vagina o de prepucio. Entonces, esto es un ejemplo de algo que no podemos ver bien, que está un poco contaminado con esto que hablábamos, ¿no? De las células que pueden llegar a venir por arrastre. Claro, cuando nosotros realizamos el urocultivo, también hacemos el sedimento urinario. Entonces, ¿qué pasa? Si visualizamos esta cantidad de células epiteliales planas, que sabemos que son de vagina o prepucio, sabemos que ahí quizás vamos a tener mucho arrastre de esta flora habitual que habita en vagina, que habita en prepucio. Entonces, desde el laboratorio es una llamada de atención, no es una muestra de calidad para bacteriología. ¿Bien? Entonces, esto, por ejemplo, esta imagen de células epiteliales planas, digamos, es llamativo para la alerta del bacteriólogo, es decir, si acepto o rechazo esa muestra para cultivo. Si me permite, me gustaría agregar algo sobre el tema del método de toma de muestra, que si bien, como vos decís, Betty, es el gol estándar, la cistocentesis, el otro problema que muchas veces tenemos es el tutor. Sí, clave. Que es el cliente directo, es con quien nosotros trabajamos el día a día y muchas veces
algunos tutores tienen miedo, entonces de parte del veterinario es importante que explique que los riesgos son mínimos en el caso de una toma de muestra por cistocentesis, y por eso muchas veces en determinados casos preferimos la toma por chorro medio, porque si bien es raro que ocurran accidentes o problemas con la cistocentesis, a veces pasa que justo ese paciente, ese tutor que no quiere, puede ocurrir, ¿no? Sí. Porque es un riesgo mínimo, pero existe. Entonces sí le aclaramos a la gente que, bueno, si tiene altas probabilidades de que la muestra de contaminada, en esos casos, si el cultivo da un resultado que no es apropiado para la clínica del paciente, sí o sí tendremos que hacer la toma por cistocentesis. Sí, está buena la aclaración porque nos pasa seguido eso. Cuando queremos hacer cistocentesis, el primer rechazo quizás es el tutor, Sí, es que, el miedo. que se asusta, El claro, miedo no quiere hacer, es un parece gran una limitante. reacción cruenta. Y te digo que sinceramente duele menos que una intramuscular, digamos. Es decir, el perro muchas veces cuando hace la cistocentesis Ni se entera. Ni se entera. Pero el tutor sí, entonces eso hay que tenerlo en cuenta también. Pero está digamos, en nuestra misión de darle tranquilidad también, ¿no? Exacto. Al tutor, explicándole cómo es la técnica, que el riesgo es mínimo, pero que el riesgo existe. Y si el tutor no quiere, usamos otra metodología. Totalmente. Acá hay otro ejemplo en urocultivos, cuando hablamos de contaminación. Del lado izquierdo pueden ver que hay dos lactasas positiva y negativa y un agar-sangre. Y del lado derecho tenemos toda contaminación. Claro, ¿No, Doc? ahí está bueno para observar cuándo son las lindas muestras que uno ve en el laboratorio bacteriológico, las que están justamente a la izquierda. El medio de cultivo es LD, donde la lactosa positiva, la de arriba, la lactosa negativa, fíjense que está en pureza, es monobacteriana. Lo mismo que también sembramos en agar sangre, porque a veces estamos buscando Corynebacterium uralítico, que no es el caso, pero fíjense que es un buen desarrollo monobacteriano. Ahora, a la izquierda tenemos esas muestras que quizás fueron tomadas al acecho, pero se olvidaron de ponerla en la heladera y las bacterias siguieron creciendo. Entonces fíjense la morfología distinta de colonias. La que está por arriba, que está muy desarrollado, esto generalmente va a salir informe, y el informe muestra contaminada, abundante, desarrollo mezcla. ¿Entienden lo que es una mezcla, no? Es decir, toda la morfología es distinta. Abajo agar sangre, lo mismo. Y a la derecha tenemos esos urocultivos que quizás normalmente vamos a ver esas placas de esos urocultivos negativos, va a ser informado como negativo, que son pequeñas colonias diferentes, pero el bacteriólogo las reconoce y no le da importancia. Esto no significa que es un urocultivo positivo. Bien, con respecto a lo que ya mencionaste sobre el manejo y la conservación de la muestra, recordemos que la orina es una muestra que es dinámica, por ende es muy importante la refrigeración. Podemos tratar también de evitar la exposición a la luz, pero lo que no podemos dejar de hacer y que es clave en esto es informar al laboratorio cómo se obtuvo la muestra, porque eso nos va a ayudar a nosotros después en el resultado e interpretar el diagnóstico. Acá les mostramos un tipo de orden que tenemos donde podemos justamente poner todos los detalles que tiene esta muestra para que nos sirva a nosotros a la hora de procesarla. Algunos que los visité, ya les estuve dejando este tipo de órdenes, así que revisen y brevemente se las voy a volver a dejar. Esta orden fue diseñada por la doctora Viviana Armidi, hay que darle autoría, ¿no?, de esta orden, porque tiene muchos datos. Porque si no, la bacteriología hace muy pobre, ¿no? Es decir, si nosotros podemos llegar a tener todos esos datos de los pacientes que estamos pidiendo en la orden, se pueden sacar mejores conclusiones, y eso es lo que quizás va a hablar la doctora Viviana en un ratito, ¿no? Sí, igual un poco la idea de crear este protocolo específico fue justamente sacar el sesgo de solamente interpretar microbiológicamente los cultivos a correlacionarlo con la clínica del paciente, ¿sí? Que después vamos a charlar sobre eso. Bueno, perfecto.
Digamos, ahí espero que hayamos dejado claro lo que significa la sensibilidad y especificidad en la parte de bacteriología, ¿no? Es decir, la toma de muestra depende 100%. Y justamente ayer recibí un artículo muy importante que está en tono con esto, que son las recomendaciones para la administración. Es un programa de administración para el diagnóstico de infecciones, ¿no? Es decir, puntualmente abocado para en trabajar con la resistencia antimicrobiana. Es decir, ¿por qué? Porque si nosotros tenemos buenos protocolos, buenos programas para hacer diagnóstico bacteriológico, vamos a informar correctamente, y muestras que quizás fueron mal tomadas no van a ser informadas. Entonces no van a usarse antibióticos así libremente. Por lo tanto, este artículo les recomiendo bajarlo. Es justamente, hace hincapié a la preanalítica, a la fase preanalítica que recién Betiana estuvo contándonos con detalles. Y como conclusión de esta parte preanalítica, antes de pasar a resultados, me quedo con 3 frases que son fuertes, son fuertes. Dice: la fase preanalítica es el punto crítico del proceso diagnóstico, ya que constituye el eslabón más vulnerable del proceso microbiológico. Esto es un punto clave. Otro punto: diversos estudios han demostrado que la mayoría de los errores diagnósticos se originan en esta etapa preanalítica y no en el procesamiento analítico. Bien, y por último, un estudio correctamente procesado a partir de una muestra inadecuada genera un resultado técnicamente válido, pero clínicamente inútil. Hermoso. Esto es fuerte, pero es así. Nosotros antes siempre lo explicábamos cuando hay una lesión dérmica, un hisopado de lesión dérmica. El laboratorio recibe un hisopo, pero si ese hisopo proviene de un hisopado de perro, nos va a dar un resultado, o si proviene de una muestra bien tomada de una foliculitis, nos va a dar otro resultado. Entonces, resultados técnicamente válidos de los dos, pero clínicamente inútil el hisopado de perro. Lo mismo que pasa con urocultivos. Bueno, 2 palabritas para que le vamos a dar la mirada. Fíjense, ahí está el bacteriólogo, ¿no? El procesamiento de la muestra, poniendo foco en la mirada microbiológica. Se siembran las muestras, se cultiva a 37 grados, a las 24 o 48 horas se observa ese desarrollo. Ahí es importante tener la definición de si se procesa, si se sigue el cultivo o se informa directamente como negativo. Pero bueno, cuando hay cultivos monobacterianos, a veces suele ser bibacterianos, se hacen los reaislamientos y tenemos la bacteria pura. Es todo trabajo de la marcha bacteriológica, es obtener esa bacteria en pureza. Y ahí procedemos. Hoy en día estamos identificando, gracias a tecnología proteómica en Maltitov, entonces en segundos nos identifica el nombre y apellido de la bacteria, el género y especie. Entonces, cuando vamos a realizar las pruebas de susceptibilidad, ya tenemos este dato, ya tenemos el nombre y el apellido de la bacteria. Por lo tanto, a nivel de elección de antibióticos, nos ayuda muchísimo. ¿Cómo elegimos los antibióticos? Y en base al material y en base al microorganismo. No podemos usar cualquier tipo de antibióticos. Y también tenemos, fíjense ahí, la bacteriología automatizada Vitek, que eso usa tarjetas donde se informa la SIM de ciertos antibióticos, y por lo tanto generamos resultados a las 48, 72 horas enviada la muestra, por lo que significa la urgencia justamente de los resultados. Y vamos a hablar un poquito de los resultados, porque tenemos que contarles cómo están los microorganismos con respecto a los urocultivos. Está buenísimo lo que vas a hablar ahora de los resultados, pero aclaremos que son resultados microbiológicos. Totalmente, ¿sí? totalmente. Después, bueno, justamente con los protocolos nuevos, la idea es poder anclar toda esa información. Así que bueno. Perfecto, esa es la idea de hoy. Esas son justamente
la llamada que lo que queremos, el espíritu de la charla esta, ¿no? Que visualicen los clínicos esas dos situaciones, el microbiólogo y el médico clínico. Bueno, acá tenemos los urocultivos del año 2025, caninos. Nosotros somos una plataforma en el laboratorio donde se actualizan continuamente los resultados. Y bueno, los del caninos 2025 recibimos 5.792 muestras e informamos como resultados positivos, de urocultivos positivos, 47,53%. Y de los microorganismos aislados que tienen a la derecha, Escherichia coli es a la cabeza, Staphylococcus pseudointermedio, representante de los cocos. Igualmente estos cuadros los vamos a poner en la página web para que ustedes puedan analizarlos más detalladamente. Después en felinos tenemos del año 2025 3.892 muestras, donde el 32% más bajo, el 32,53% de los felinos arrojaron urocultivos positivos. Bien, también Escherichia coli, la representante número 1 de las enterobacterias, y Staphylococcus pseudointermedius de los cocos gram positivos. A modo de resumen, ahí tienen la cantidad de urocultivos positivos y negativos, tanto en caninos como en felinos. Lo que sí vamos hoy a desglosar, este 47,53% de urocultivos positivos, cuántos van a ser tratados y cuántos no van a ser tratados. ¿Cómo? ¿Urocultivos positivos, no hacer tratamiento? ¡Horror! No, pero no es así. Bien. Bueno, perdón, ahí sí. en realidad es el cultivo positivo, pero yo no sé si el paciente tiene una infección urinaria o no. Tal cual. ¿Sí? Son dos cosas diferentes. Bien, ¿Sí? perfecto. Ese es el espíritu de la charla, yo creo, ¿no? Este es el espíritu de la charla. Bien, hablemos de sensibilidades y hablemos que me interesa hablar de sensibilidad porque es una manera de contarles. Principalmente, la más frecuente que se aísla en el laboratorio es Escherichia coli, no podemos hablar de todas, me encantaría hablar de todas. Y bueno, ahí están los diferentes antibióticos, y fíjense, los 6 primeros son los antibióticos que frecuentemente se utilizan como primera placa de prueba de susceptibilidad para urocultivos en caninos. Bien, ¿y qué ocurre? Fíjense, lo rojo es la resistente, son, digamos, urocultivos habituales. En líneas generales, la amoxicilina con clavulánico hay un 9,86% de resistencia, cefalosporinas de primera 24, cefalosporinas de tercera 21 y quinolonas 32% de resistencia en líneas generales. Repito, estos cuadros los vamos a poner en la página para que lo puedan analizar en detalle. Después, para felinos, Escherichia coli. A ver, como amoxicilina con clavulánico 7,35%. Cefalosporinas de primera generación 22,27, cefalosporinas de tercera 18,79, quinolonas 23,69% de resistencia. Bien, pero esto es Escherichia coli. Vamos a ver qué pasa. Tenemos una enterobacteria que no se porta muy bien, Klebsiella. El género Klebsiella generalmente nos trae dolores de cabeza. El género Klebsiella presenta tanto en caninos como en felinos bastante resistencia. Amoxicilina con clavulánico 36%, cefalosporinas de primera 73%. Ahí está puesto en felinos, estamos hablando en caninos. En caninos, amoxicilina con clavulánico 36,36%, cefalosporinas de primera 54,24%, cefalosporinas de tercera 42,94% y quinolonas 38,29%. Fíjense que el nivel de resistencia de Klebsielas, del género Klebsiella, es mucho más alto. Pasamos a felinos. En felinos, lo mismo, fíjense lo rojo, ¿no? Lo rojo que aparecen con el género Klebsiella. La resistencia de por sí llamarse Klebsiella ya es un dolor de cabeza. Y bueno, vamos a los porcentajes. Los porcentajes sería amoxicilina con clavulánico en felinos 41% de resistencia, cefalosporinas de primera 73% de resistencia, de tercera 69,32%,
quinolona 65,17%. Resumido, acá lo tienen resumido y repito, esto está disponible en la página web para que puedan analizarlo. Lo que es la resistencia tanto para Escherichia coli, para caninos y felinos, y lo que se porta mal, Klebsiella pneumoniae, en felinos y caninos. Con respecto, vamos a decir dos cositas con respecto a estafilococos. Principalmente hablamos de la meticilino-resistencia. Cuando hablamos de meticilino-resistencia en cocos, decimos que no puede utilizarse ningún betalactámico, inclusive aquellos que presentan inhibidores, como el sulbactam clavulánico. Por lo tanto, ningún betalactámico puede utilizarse en estos pacientes. ¿Qué meticilino-resistencia en orinas estamos detectando en caninos? 22,44%. Pasamos a felino, 32, un poquito más alto, 32,76% de meticilino-resistencia. Esto, digamos, en líneas generales, lo que es resistencia de las dos principales enterobacterias y de cocos gram positivos. Bien, hicimos, para hablar en líneas generales, es decir, cómo se han comportado en el tiempo las bacterias. Hay un trabajo muy interesante que hicimos con la doctora Valeria Rumi en Farmacia y Bioquímica, con la dirección de Gabriel Gutkin y José Di Conza. Un relevamiento de 23.900 microorganismos. Entonces, ¿qué estaba pasando en el 2011-2017 en Capital y Gran Buenos Aires? Pero bueno, la cuestión fue cambiando. Por ejemplo, cambió que tuvimos en el año 2021 un trabajo que presentamos en el Congreso de Microbiología Veterinaria. El primer aislamiento de Enterobacter cloacae, productor de una carbapenemasa. Carbapenemasa significa que quema todas los carbapenemes. ¿De qué tipo de carbapenemasa era? Era una metalo-betalactamasa, NDM. Bien, así que bueno, eso fue nuestro primer reporte en el año 21. Y luego pasaron cosas. Desde octubre del 21 a marzo del 26 ya tenemos 250 cepas productoras de carbapenemasa circulando por las clínicas veterinarias en Argentina. No solamente en Buenos Aires, también tenemos reportes en Rosario, tenemos reportes en Córdoba. Esto generó que el Instituto Malbrán, obviamente en colaboración, nosotros pedimos ayuda, íbamos derivándole las cepas para la detección genotípica de lo que veíamos en el laboratorio, y declaró emergencia de la producción de carbapenemasas en enterobacterales de animales de compañía en Argentina. Es un trabajo muy, muy interesante y novedoso, que fue la primera notificación. Es la primera caracterización molecular de enterobacterales productores de metalo-betalactamasas, NDM, que causan infecciones en animales de compañía en Argentina. Por lo tanto, siempre digo, doctores, entendemos muy bien lo que son las infecciones intrahospitalarias en humanos. Entendamos entonces muy bien lo que significan las infecciones intraconsultorio. Tengamos cuidado en el manejo de esto. Y también el riesgo para la salud pública. Claro, el riesgo para la salud pública, porque también tenemos como veterinarios preguntar dónde está inserto este animal. Totalmente. Portador de carbapenemasa. Por lo tanto, ahí, como dice la doctora Viviana, el rol nuestro, ¿no? El rol como agente de salud pública que somos, que tenemos que alertar el manejo de estos pacientes que portan este tipo de carbapenemasas. Y para más o menos ponernos en contexto, acá dije, a ver, voy a ver el imipenem, que es lo que ensayamos en el laboratorio en cepas multiresistentes. ¿Qué nos pasó en 2019? Fíjense, primera columna, y cómo está ahora en caninos, cómo está avanzando la presencia de resistencia a imipenem. Ojo que no pueden ser, la resistencia a imipenem estamos diciendo acá, que quizás las causas pueden ser las carbapenemasas, pero también puede ser impermeabilidad, otros mecanismos de resistencia. Pero fíjense cómo ha cambiado, ha evolucionado la resistencia. Y en felinos está mejorando, pónganse contentos, la gente de AMF, en felinos
está mejorando, pero ojo que también tenemos bastantes complicaciones. No quiere decir que está todo solucionado. Es que en un momento se usó mucho este antibiótico, sobre todo en las internaciones, por el miedo de que los pacientes infectados empeoraban, Sí. aún no teniendo los cultivos. Tal cual. Entonces también el uso indiscriminado de antibióticos nos lleva en este camino, ¿no? Claro, claro, sí, eso es fundamental. De revertir. Tal cual, eso es fundamental. Primero que respetar el orden de la utilización de los antimicrobianos. Con respecto a lo que pasó aquí en el 2021, fue la estrecha convivencia. Malbrán nos contaba, dice que se sospecha de una antropozoonosis, ¿no? Es decir, fueron cepas que pasaron del hombre a los animales. Ahora, el orden que tenemos que utilizar los antibióticos es clave, ¿eh? Hay que respetar los de primera elección y segunda, tercera elección, es decir, tenerlo en conocimiento los veterinarios. Y ahí está, ¿no? Es decir, esto fue un pantallazo de lo que nos pasa con el foco microbiológico en el laboratorio. Entonces, el laboratorio informa urocultivos positivos, ¿sí? Ahora, ¿qué hacemos con estos urocultivos positivos? ¿Qué otra mirada hay que darle? Viviana, a ver si que nos rompes un poquitito la cabeza, pero principalmente a los bacteriólogos, ¿no? Que somos tremendos, que toda bacteria tiene que ser asesinada. Sí, ¿Qué opinas vos? Bueno, eso nos hemos peleado mucho Sí, por eso, tal cual. porque es una visión, pero está perfecto, porque es la visión del microbiólogo. La visión del clínico es totalmente diferente y está enfocada a la clínica del paciente. O sea, un paciente puede tener una población bacteriana en este caso, en su tracto urinario, que no le provoque un problema, o sea, que no provoque una infección. Nosotros nos guiamos mucho por las guías ISCAID, que hablan, es un consenso donde se ha estudiado justamente todo esto y se ha clasificado las infecciones urinarias, si son primarias, si son secundarias, si son recurrentes o no, que eso todos los clínicos hoy lo saben, pero fundamentalmente hace un llamado a la atención a diferenciar precisamente lo que es una infección bacteriana y lo que es una bacteriuria sintomática, que ahí es donde justamente es el anclaje entre el microbiólogo y el clínico. O sea, si yo le mando una muestra de un cultivo a un microbiólogo y no le digo nada de lo que pasa con ese paciente, me va a informar lo que ve en la placa. Totalmente, y es lógico, ¿no? Totalmente. Me va a decir, bueno, la sensibilidad, qué bacteria tiene. Pero si ese paciente no tiene ningún signo clínico, nosotros no lo podemos considerar como una infección urinaria, sino como una bacteriuria asintomática. Y de hecho, hoy por hoy, no se indica ya un cultivo de rutina en un paciente que no tiene signos. Tal cual. Empecemos las buenas prácticas, ¿no? Sí, aparte, si vamos a la definición de infecciones bacterianas, habla justamente de eso. O sea, una infección no es solamente la presencia de bacterias, sino una bacteria que haya colonizado el tracto urinario, que lo inflame y que en consecuencia de eso el paciente tiene síntomas. Los síntomas por el cual llega el paciente a la consulta. Si tiene disuria, si tiene estranguria, si tiene polaquiuria, si tiene hematuria, ese es el paciente que tengo que cultivar. Y una de las cosas que hacemos hincapié en el protocolo es justamente si es, por ejemplo, un cultivo de control en un paciente que no tiene síntomas, ¿sí? O un cultivo de rutina, porque un paciente que ha tenido antecedentes o que tiene otras comorbilidades que lo puede predisponer a infectarse, o es un paciente realmente sintomático. Entonces, cuando al veterinario le llega ese resultado, va a decir, bueno, este paciente tiene síntomas, tiene este microorganismo y tiene esta sensibilidad. Ese paciente yo lo trato acorde a lo que me dice el cultivo. Totalmente. A veces ¿Sí? pasa que en el laboratorio recibimos llamadas y tengo este urocultivo. ¿Qué antibiótico? La llamada es, ¿qué antibiótico elijo? Y la respuesta tiene que ser, ¿qué síntomas tiene? Claro, a eso voy. Vamos a ese ejercicio de Claro. ablandamiento de conceptos, ¿no?
Sí. Primer concepto, existen las bacteriurias asintomáticas, que eso existe hace un montón de años, Sí. pero no sé si lo teníamos tan incorporado. Sí, de hecho ya se hablaba de esto en el consenso previo del 2011, que tal se cual. venía, en ese momento se discutía, tratamos, no tratamos, ya en el 2019 fue contundente, Bien. que de hecho está bien especificado cuándo tratar, cuándo no tratar, y también no pedir cultivos en el paciente que no tiene síntomas, porque si uno no maneja bien estos términos y la clínica del paciente, vamos a hacer una interpretación errónea y también un uso indiscriminado de antibióticos, que es sobre lo que estamos tratando, Claro. lo que estamos luchando, ¿sí? por nuestros pacientes y por nosotros mismos, ¿no? Claro, claro. Bueno, ahí tienen en pantalla el consenso que yo les mencionaba, es de acceso gratuito, lo pueden encontrar en la web. Y aclara punto por punto, tanto habla de las infecciones urinarias del tracto urinario bajo como del tracto urinario superior, y también de las prostatitis, ¿no? Las prostatitis infecciosas, y hace otras aclaraciones justamente en lo que hablamos del concepto, de qué es una infección bacteriana, qué consideramos una bacteriuria subclínica o asintomática, y las cistitis bacterianas recurrentes. Y acá un punto por ahí a considerar, por lo menos yo que hago más medicina felina que canina, ambas, ¿no? En cuanto a la parte de nefrología, los gatos son naturalmente resistentes a las infecciones urinarias, ¿sí? No se infectan por nada, o sea, gatos que tienen signo de tracto urinario inferior, si no tienen comorbilidades, piensen primero en otra causa y no en infecciones, porque a lo mejor ustedes cultivan ese paciente y tiene una bacteriuria subclínica y no es la causa del signo clínico. Pero sí son más de tener infecciones urinarias aquellos pacientes que tienen comorbilidades. En esos pacientes sí es importante pedirles cultivos, porque están más predispuestos que un gato que no tiene comorbilidades. Y de por sí el porcentaje de felinos que nos dan urocultivos positivos, bacteriológicamente hablando, son menores que los caninos. Sí, eso vi que lo estabas mostrando, pero no es tan bajo el porcentaje como uno esperaría. Claro, obviamente, porque ahí Sí. en ese porcentaje de felinos está todo esto que estás contando ahora, Claro, que no los lo estamos teniendo en subclínicos. cuenta. Entonces claro, y fíjense que todo lo que no estamos teniendo en cuenta, quizás recibieron tratamiento antibiótico innecesario. Sí, muchas veces pasa así, pero por eso es importante tener claros los conceptos, el de infección urinaria y el de bacteriuria subclínica. Para el clínico esto es fundamental. Otro punto importante que menciona los consensos, que está acorde también a lo que decía Javier, es qué antibióticos tenemos que usar de primera elección. A veces tenemos un paciente realmente sintomático y que si tal vez tiene antecedentes de haber tenido infecciones urinarias confirmadas, clínica y bacteriológicamente, ¿sí? Es importante aclarar las dos cosas, y está muy sintomático y no tenemos tiempo de esperar el resultado del cultivo, tomamos primero la muestra, como mencionó Betiana, idealmente el gol estándar o una muestra por chorro medio, y mientras esperamos el resultado del cultivo, ¿qué antibióticos son de primera elección? Esto también está muy claro en los consensos. Y muchas veces los que usamos comúnmente, como por ejemplo las cefalosporinas de tercera generación, que a veces se utilizan más que nada por comodidad, están contraindicados salvo que tengamos un cultivo previo, ¿sí? No usarlas de rutina, porque también ha aumentado mucho las resistencias. Sí, sí. Que vos lo mencionabas. Sí, no, y bueno, ahí estamos la beta-lactamasa de espectro extendido y la producción de AMC, ¿no? Que te destruyen todos los beta-lactámicos en bacilos gram negativos. Claro, que eso es importante por ahí que aclares un poquito eso, porque el clínico estamos un poco perdidos cuando vos hablas de todas estas siglas. Claro, porque, ¿sí? claro. Me encanta escucharte, pero a veces en el informe clínico dice, ¿y esto qué? ¿Qué hago con esto? En el informe bacteriológico principalmente estamos hablando de enterobacterias, ¿no? Cuando nosotros aislamos una enterobacteria y fenotípicamente significa ¿qué estamos leyendo en la placa? Fenotípicamente podemos detectar que hay beta-lactamasa de espectro extendido. Y estoy informado, cepa productora de beta-lactamasa de espectro extendido. Por lo tanto, a esa cepa no se le puede dar ningún beta-lactámico, ninguna penicilina, amoxicilina, ninguna cefalosporina. No podemos darle ningún beta-lactámico.
pero sí podemos darle, porque son sensibles, al sulbactam o ampicilina más sulbactam o el claulánico, que son inhibidores de la beta-lactamasa. Es decir, las BLE podemos tener como opciones usar con algún inhibidor. Ahora, si el laboratorio les informa la cepa productora de AMC, bueno, ningún beta-lactámico y sumamos tampoco a no poder darle clavulánico ni sulbactam. Entonces, eso es una manera de explicar al veterinario si la cepa es productora de BLE o la cepa es productora de AMC, es una manera de explicarle que ya es una cepa que tiene una experiencia que ha adquirido en su genoma. Eso estaría bueno tener un cuadrito. Sí, ¿no sí, es sí, sí, cierto? sí. O en informe, ya es lo que estamos evaluando, en informe abajo claro, explicarlo un poco más abajo del informe de los cultivos. Y te hago una preguntita de paso. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, alguna de estas cepas nos da medianamente sensible? Claro, ahí también es decisión porque tenemos sensibilidad, digamos, el informe puede ser sensible, intermedio o resistente. Y ahí está la destreza del veterinario. Nosotros como laboratorio informamos quizás un beta-lactámico intermedio, cefalexina, por ejemplo, intermedio, cefazolina, intermedio, pero sabemos, y el nefrólogo, el clínico saben que los beta-lactámicos concentran mucho en orina y quizás se habilita para infecciones urinarias eso, porque obviamente en orina logra concentraciones superiores a la CIM. Entonces, in vitro medio intermedio. Pero clínicamente lo podemos ya utilizar. Lo mismo pasa con las quinolonas. Sí, eso es importante aclarar que es para lo medianamente sensible, claro. Pero no a los que son resistentes. No, claro. Es resistente. Intermedio justamente se informa, sensibilidad intermedia, justamente para ciertos casos clínicos, ciertas muestras, ¿no? Ahí es el clínico el que tiene que decidir, lo puede usar o no lo puede usar. Bueno, ahí me viene algo a la mente que me parece importante resaltar, es que muchas veces se empieza el tratamiento con antibiótico de un paciente, como mencionábamos recién, antes de que llegue el cultivo, y cuando llega el cultivo da resistente, ¿sí? Y a veces el veterinario, el clínico pregunta, bueno, pero yo lo estoy usando y me dio resistente, ¿qué hago? ¿Lo cambio? Ahí lo que habría que ver es si realmente es la bacteria la que estaba provocando el problema, porque a lo mejor se dio un antibiótico preventivo más un antiinflamatorio y lo que mejoró fue por el antiinflamatorio y no por el antibiótico. Volvamos a la clínica. Claro, volvamos a la clínica. No le cambiemos porque nos viene el cultivo si respondió, ¿sí? No le cambiemos el antibiótico porque ahí empezamos otra vez con el uso prolongado, indiscriminado de antibióticos. Perfecto. Buenísima la aclaración. Acá nada más es una guía de dosis generales que los encuentran en toda la bibliografía, que es extracción de un libro que para nosotros es la Biblia de Nefrología, que es el Barges. Pero bueno, algo que hablábamos también un poquito con Javier antes de este encuentro es que estamos un poco atrasados a lo mejor en los consensos, porque la última actualización que tenemos, que es del 2019, han pasado, como dijo Javi, también con las resistencias muchas cosas y posiblemente en años siguientes tengamos novedades con respecto a los nuevos consensos. Sí, hay mucho para aprender y principalmente eso, ¿no? Guiándonos en los consensos internacionales y no es que lo dice Viviana, que lo dice Javier, lo que le dice Betiana, ¿no? Es decir, yo creo que es la regla de oro, los consensos internacionales son importantes. De todas formas, siempre aclaramos, cuando hablamos de consensos, ya sea para infecciones urinarias como para otras enfermedades, que el consenso son guías hechas por expertos, pero tampoco son una ley. Tal cual, no, y queda adaptado para cada región también, ¿no? Es decir, adaptado para cada región, que es lo que está pasando aquí en Buenos Aires y, bueno, en Argentina al menos. Entonces hay que hacer esas adaptaciones a los consensos internacionales. Claro, bueno, y algo que siempre mencionamos y lo charlamos previamente, tanto con Betty como con Javier, es que nosotros desde el lugar de veterinario lo que tratamos es el paciente. ¿Sí? Por supuesto que Javier va a querer matar las bacterias y todo el equipo del laboratorio va a querer matar la bacteria y nosotros queremos que el paciente deje de tener síntomas. Que también es otro dato importante, que no es que deje de tener la bacteria, sino que la bacteria, que a lo mejor puede llegar a convivir con el paciente, deje de provocar una infección, o sea, los signos inflamatorios,
fiebre si fuese una infección del tracto urinario superior, o sea, de apuntar a la cura clínica, no a la cura bacteriológica. Fundamental, ese término de cura clínica y cura bacteriológica creo que es fundamental adquirir lo que todos los veterinarios lo adquieran. Para todas las infecciones, ¿no? Porque hoy en día con el tema de los diagnósticos moleculares también pasa lo mismo. Cuando hacen una PCR de un micoplasma en un felino. En un felino que tiene quizás un hematocrito de 45, le dio detectable un micoplasma Haemophilus. Exacto. Perfecto. Eso no es motivo para hacer un tratamiento antibiótico, porque no hubo cura microbiológica, pero sí clínicamente está bien. Pero por eso también los consensos van cambiando. Nosotros también antes queríamos matar a las bacterias, antes de 2011. Bien. Pues en 2011 fuimos cambiando y ahora, bueno, ya no. Bien. Bueno, está buena la diapositiva esta, ¿no? Creo que era la filosofía de lo que veníamos charlando, hace mucho que venimos charlando de este tema, ir aprendiendo cosas y estamos continuamente aprendiendo. Y ahí está, ¿no? El punto de vista microbiológico y el punto de vista clínico. Y como siempre la clínica es soberana. Sí, pero es importante tener una comunicación activa con el laboratorio, ¿no? Porque muchas veces, incluso teniendo el concepto clínico claro, a veces se nos generan dudas sobre sensibilidades o cierto tipo de bacteria. Incluso ahora que ustedes tienen una tecnología muy superior como el VITEC, empezamos a ver informes de microorganismos que realmente ni sabíamos que existían. Bueno, esa es la realidad, ¿no? Y te sumo, además del VITEC, sumamos el Malditov. El Malditov, que es tecnología proteómica, y la verdad que nos permite trabajar con una seguridad impresionante y además lograr largar todos los antibiogramas conociendo género y especie. Para mí es un gran avance, ¿no? Y tratar de disminuir los tiempos entre el análisis también es otro desafío. Es un desafío bastante importante. Pero bueno, me parece importante que estas aclaraciones que digamos, hicimos, tanto Betiana, con la toma de muestra, lo importante que la sensibilidad y especificidad del método urocultivo e infecciones urinarias depende en gran medida de la toma de muestra, y que bueno, digamos, la mirada bacteriológica, perfecto, como técnica tenemos que ser los mejores bacteriólogos, pero las decisiones son clínicas. Acá tenemos a Viviana, las decisiones son clínicas. Este es el principal mensaje que queríamos transmitir hoy, así que bueno, espero que lo hayan disfrutado. Muchas gracias, Betiana. Gracias, Doc. Muchas gracias, Viviana. Gracias a ustedes por invitarme. Un placer. Bueno, estamos en contacto siempre y esperamos las preguntas, ¿no? Sí, tenemos un ratito para eso. Dale.